¿Qué tal? Bienvenidos a la octava ya lección de hebreo bíblico. En esta ocasión vamos a hablar de los acentos y de su lectura, como acentos y signos de puntuación, ¿verdad? Y pues, cómo hacer una lectura más precisa. El acento tónico, es decir, donde ponemos el acento, el tono de la voz, es normalmente la última sílaba en el hebreo. Esto no es siempre, es normalmente. Pero conviene que nosotros leamos, y todos los ejemplos que les voy a poner son de una Biblia que tiene no solamente vocales, sino acentos y signos de puntuación. Y con esto nos ayuda mucho a saber dónde se acentúa, dónde se pone el tono de la voz, porque los signos de puntuación o los acentos se dibujan ahí donde recae el acento. Miren, aquí les puse el inicio de la Biblia en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio que creó Dios el cielo y la tierra. En cada una de estas palabras hay un signo que no es vocálico. Por ejemplo, aquí es Bereshit, aquí hay un signo que no es vocálico. Entonces ese es un acento y ahí pongo el tono de la voz, Bereshit, no es Bereshit, Bereshit. Luego aquí en Bara tenemos otro signo que no es vocal, hay dos kamets, pero este no es ninguna vocal. Y ahí, sea cual sea o como se llame ese signo, ahí pongo el acento de la voz, ¿verdad? Entonces Bara, Elohim, aquí tenemos otra vez otro signo, que ya entre paréntesis vean que son tres diferentes, No solamente están marcando ahí el acento, sino que tienen otras funciones distintas cada uno, pero una de las funciones es marcar dónde se pone el acento de la voz. Elohim, bueno, es una monosílaba, entonces no tendría en español por qué tener un signo de acentuación. Pero bueno, no es solamente un signo de acentuación, y sin embargo sirve también para eso. Et hashamayim, aquí está el acento, et hashamayim, et haaretz. Entonces ahí hay una letrita al lado de la kametz, y al lado de la kametz, antes de la segol, pero que no es un metec. El metec nos sirve para indicar que se lee la kametz, no como kametz hatuf, sino simplemente como kametz. Pero este no es un metec, ahí me está acentuando la palabra haaretz. Bueno, entonces aquí hay diferentes acentos, como acabamos de ver, casi todos los que están ahí son diferentes, y son una serie de signos gráficos bastante complejos, ¿verdad? Bueno, bastante diversos. Eso nos ayuda a la lectura correcta y a veces a la lectura poética, a la recitación de los textos. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Vamos a ver los separadores, los acentos separadores o signos separadores. Algunos reciben el nombre de separadores o disyuntivos, es decir, que separan dos palabras o una frase de otra. Los más comunes, los más importantes son en primer lugar el siluk. El siluk es una rayita como el metej, que acabo de mencionar, que se pone debajo de la letra y indica la última, la sílaba tónica de la última palabra de un versículo, ¿verdad? Y es seguido de un signo que se llama sof pasuk, y que consiste en dos puntitos. El siluk más el sof pasuk corresponde aproximadamente a nuestro punto y aparte, a veces punto y seguido, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, Hashama Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Aquí tenemos el siluk y aquí tenemos el sof pasuk. Esto indica que ahí hay un punto. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y hay un punto ahí y seguido, un punto y aparte, eso depende de lo que siga. El siluk es igual al metec, pero el metec no se encuentra nunca en sílaba acentuada. Indica precisamente que la kametz el metec debe pronunciarse
como kametz y no como kametz hatuf, por tanto está en una sílaba cerrada, no acentuada, ¿verdad? El metec, pero aquí es una sílaba abierta, perdón, es una sílaba haaretz, acentuada, entonces ahí no es metec, es un siluk. Bueno, además de que sigue el sof pasuk ahí, entonces ya nos damos cuenta que es el siluk, claramente. El otro acento que hay que atender, disyuntivo, es el atna. Es un triangulito, es un angulito, ¿verdad? En forma de cono que se pone debajo de la consonante, ¿verdad? Y también equivale al acento y se da más o menos en la mitad, quiere decir mitad, en la primera mitad de un verso, de un versículo. Al final, decíamos, está el siluk y el sof pasuk. Y más o menos a la mitad está el atna. Esto indica algo así como un punto enseguido o punto y coma, ¿verdad? Y entonces sirve también como acento tónico. Aquí en nuestro ejemplo es Elohim. En el ejemplo que les puse, noten, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aquí hay una pausa. Ese es un atna. Entonces hay que hacer la Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En español ahí no podríamos nada. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero en el hebreo sí hay que hacer una pausa. Ahí me lo está indicando. Es una pausa mayor. Es la segunda mayor. La primera mayor es esta. Siluk y sof pasuk. Y la segunda mayor es el atna. Entonces, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bueno, ese es el segundo. Hay otros acentos secundarios, separadores. El reviá gadol, el reviá katán, o pequeño. Aquí mezclé yo gadol, que quiere decir grande, o magno, en hebreo. Y con el latín parvum, que en hebreo es catón, ¿verdad? Reviá, katán. Es un punto grueso arriba de la consonante. El sakef gadol es una rayita y dos puntos, pero dos puntos en vertical, también arriba de la consonante, y el sakef parvon, o safek katán, que son dos puntos. Entonces se llaman igual sakef gadol y sakef parvon. También el gadá, el reviá puede ser gadol o parvon, nada más que se escriben igual, esos dos. Pero el sakef gadol es diferente, note que tiene dos puntitos como el sakef parvum, pero el sakef gadol, o sea, el grande, tiene una raya vertical al lado de los dos puntos. Se ponen sobre la sílaba tónica de la última palabra de una frase más corta, formada de 2, 3 o 4 palabras, ¿verdad? Bueno, la pausa, cuando una palabra está en siluk al final de un versículo o en atna a la mitad de un versículo y a veces con sakef, sea gadol o sea katán, se dice que está en pausa y por eso la vocal en la que cae el acento se alarga. Por ejemplo, katal, cuando está en atna a la mitad de un versículo, ahí está el atna, la vocal patah se convierte en kametz, ya ven, se alargó por el acento. Hebel quiere decir van o vanidad, en español se traduce normalmente vanidad. Cuando está en pausa larga, que es siluk con sof pasuk, que es el final del versículo, se alarga la vocal en kametz. ¿Ven? Aquí tenemos un segol y aquí tenemos un kametz. Habel. Pero aquí el acento está en la A, es Habel. Habel, no es Habel. Aquí es Hebel y aquí es Habel. Bueno, luego los acentos, hay otros acentos separadores, pero son muchos y no vale la pena que se los voy a mostrar en la lección, ya no en la grabación, pero no vale la pena que los repasen, eso cuando ustedes tengan necesidad por sus estudios de la Biblia hebrea, pues irán aprendiendo. Acentos
Estos que vimos son disyuntivos, que separan, son signos de puntuación, pero hay acentos conjuntivos, es decir, que juntan y me indican cuando una frase o dos palabras deben leerse juntas, ¿verdad? Les voy a mostrar dos. El muná es un angulito recto que se pone abajo de la boca de la consonante y se indica que esa palabra debe leerse unida a la siguiente, ¿verdad? Aquí hay un ejercicio de lectura, pero además tiene un muná y vamos a aprender cómo se lee el muná. Bayomer Boaz Latzkanim Bechol Ha'am Edim Atem Hayom Ki Kaniti Et Kol Asher Le Elimelech Be'et Kol Asher Le Gilion Umachlon Miyad Nomi. Ahí tienen una Kametz Hatuf Noomi, porque es un Sheba compuesto que se suena igual que la vocal anterior. Entonces, Noomi, que traducimos nosotros Noemi, pero esa les decía muy breve. Bueno, aquí está un muná, aquí está. ¿Qué dice el muná? El muná se coloca bajo una palabra que debe leerse unida con la siguiente. Entonces aquí dice Et kol asher le Elimelech. Entonces yo tengo que leer todo esto más o menos junto. En primer lugar porque aquí tenemos meter, ¿verdad? Que están uniéndome tres palabras con un solo acento. Et kol asher, noten que et no tiene acento, kol tampoco y asher sí, porque les decía que esta rayita, el meter, quita los acentos y los pone nada más en la última palabra. Entonces aquí leo et kol asher, pero este muná me indica que tengo que leerlo junto con el siguiente, le Elimelech. Entonces mi lectura correcta de esta frasecita va a ser et kol asher le Elimelech. ¿Ven? Bueno, y el otro conjuntivo que quiero mostrarles es el merca, es una rayita inclinada abajo de la consonante y cumple una función análoga. Les pongo otro ejemplo. Ha'ayit Sabua Nahalati Li Ha'ayit Saviv Aleiha Lehu Isfu Kol Hayat Hasade Getayu Le Ojla. Aquí está Le Ojla, otra vez Kametz Hatuf, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un mercá identificado debajo de la palabra. Aquí está este mercá. Y este también junta este enunciado Kol Hayat. Estos aquí por el meter que tiene, los leo juntos. Noten que Kol no tiene acento, entonces leo Kol Hayat. Pero la siguiente palabra, como aquí tengo el mercá, lo voy a leer junto con la siguiente. Entonces, Kol Hayat Hasadeh. Y en español es todo animal del campo. El del campo pues ya me indica que está junto con animal. Entonces, Kol Hayat Hasadeh. Esa será mi lectura correcta. Bueno, en el curso presencial o cuando les envíe los apuntes, les voy a mostrar los demás acentos en una tabla, ¿verdad? Con su nombre y con un texto en el que se usan, para que vayan viendo, son bastantes los acentos disyuntivos, por eso no los vemos todos y no los pueden ir practicando, ¿verdad? Pero la idea es más bien que sepan que esos signos son acentos disyuntivos o conjuntivos, es decir, que separan o que juntan. Bueno, nos vemos pues en la siguiente lección. Aquí están los ejercicios para que hagan ejercicios de lectura,
Es muy importante que lean fluidamente el hebreo. Para eso han sido todas estas primeras lecciones. Que les vaya muy bien.